en este momento se pueden establecer los mecanismos para dar las instrucciones respectivas a que nos dejen escuchar esta resolución las personas que están en el frontis de nuestra Sala Penal Nacional. Sí, sí, doctora. Eh, Solo yo quería hacer una acotación inicial. Como lo informé en la intervención en la mañana, la Fiscalía nos citó a declarar a las 9 de la noche, solamente para que la Fiscalía, bueno, el fiscal también está aquí presente, entiendo, para que quede constancia de esta duplicidad de diligencias. Sí, ha quedado claro, pero hay una razón que lo explica y es evidente el tema. Pero en todo caso, sí. Eh, en atención a su pedido, si podemos, me puede dar permiso en todo caso para poder bajar y ver para que podamos escucharlo. No, no pueden encargar a alguien, o sea, no sé, a ver, las personas que están ahí, porque a veces se va a dificultar. En la mañana nosotros también tuvimos cierto problema en cierto momento en escuchar los argumentos suyos, en los momentos en que se explicaban. Estamos muy, muy próximos aquí a la ventana. ¿Le puedo decir? En todo caso, yo creo que esto está siendo televisado. La invocación a las personas que están en el frontis de la Sala Penal Nacional es esta. Se va a emitir la resolución y nos gustaría que los investigados, los indiciados y el Ministerio Público puedan escuchar la misma. Ya. Vamos a proceder a dar la lectura que ha emitido esta sala, la que se pronuncia por unanimidad. Resolución número 6. Lima, 17 de octubre del año 2018. Antecedentes. Objeto de la impugnación. La resolución número 1 de fecha 9 de octubre de 2018 emitida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional que declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial por el plazo máximo de 10 días naturales contra los indiciados Keiko Sofía Fujimori Iguchi y otros. Las defensas técnicas han apelado a dicha resolución. El juez ha concedido los recursos de apelación a los indiciados Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámere, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Marisol Valles Chong, Eric Giovanni Mato Monge. Esta sala ha declarado bien concedido los recursos, convocando a las partes a la audiencia, que se ha llevado a cabo como consta. Fundamentos de hecho y de derecho. Uno de los grandes retos de la reforma procesal penal es comunicar las decisiones judiciales de una manera clara y en ese sentido la sala va a hacer un esfuerzo en esa dirección. ¿Qué es una detención preliminar judicial? Esta opera en función al requerimiento fiscal. Según el marco legal, artículo 260.1 del Código Procesal Penal, señala que en los casos distintos al supuesto de flagrancia delictiva, que es el caso que nos ocupa, cuando existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años, y B, que por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Ese es el marco normativo. El procedimiento lo regula el artículo 261.1 del mismo código. Y es que para dictar esta medida de detención preliminar judicial, el juez de investigación preparatoria, sin trámite alguno, resuelve, teniendo a la vista el requerimiento y los elementos presentados por el fiscal. Adicionalmente, se debe individualizar en forma integral al investigado. La resolución que impone la medida se puede impugnar en el plazo de un día, bajo las pautas establecidas en el artículo 267 del Código Procesal Penal. Concedido el recurso, el juez de instancia debe elevar los actuados a la sala superior, la misma que debe pronunciarse previa audiencia dentro de las 48 horas de recabados los autos. En este supuesto normativo, el mandato es que la resolución de vista se expida en audiencia bajo responsabilidad. El principio de congruencia recursal. Una sala superior solo puede emitir pronunciamiento respecto de los agravios contenidos en los recursos impugnatorios que fueron debidamente admitidos. Este es el criterio vinculante que fijó la Casación 413-2014, Lambayeque. Una excepción a este régimen lo fija el artículo 409 del Código Procesal Penal, al autorizar a la sala a declarar la nulidad de oficio
en el supuesto que identifique una causal de nulidad absoluta no susceptible de subsanarse o integrarse. Ingresamos al agravio común, que es la vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Pues, en los recursos de apelación, todos los indiciados, con diferentes enunciados, han cuestionado que el juez ha vulnerado su derecho a obtener una resolución debidamente motivada. A continuación, resumimos en forma sucinta los argumentos por las defensas técnicas que fueron utilizados. Esto en forma secuencial. 1. Keiko Sofía Fujimori Inguchi señala: el juez incurrió en motivación aparente. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka: hay una vulneración a la debida motivación. Augusto Mario Bedoya Cámara: no motivación de la posibilidad de fuga y absoluta falta de lógica. Cuarto, Adriana Tarazona Martínez de Cortés: no precisa ni explica hechos o datos específicos sobre peligro de fuga. Quinto, Marisol Valles Chong: falta de motivación y motivación aparente del test de proporcionalidad. Y cuarto, Eric Giovanni Mato Monge: auto indebidamente motivado. Asimismo, este colegiado deja constancia que estos cuestionamientos han sido reiterados en la audiencia de vista. Así, la defensa técnica de Clemente Yoshiyama lo reafirma, con la expresión que se ha producido una vulneración a la debida motivación interna y externa. La defensa técnica de Augusto Mario Bedoya Cámara agregó: falta el principio de objetividad para referirse a los indicios y contraindicios. La defensa técnica de Adriana Tarazona Martínez de Cortés señaló que el test de proporcionalidad que se ha hecho en un razonamiento en bloque. La defensa técnica de Eric Giovanni Mato Monge afirmó que el juez no dice cómo llega a la conclusión, que tiene peligro de fuga. La defensa técnica de Marisol Valles Chong cuestionó el test de proporcionalidad por haberse señalado en bloque y no de manera específica. La defensa técnica de Keiko Fujimori agrega que es abusivo en pocas horas analizar más de 2.400 folios sobre la detención de 20 personas. También dijo respecto al riesgo de fuga que la resolución es copia textual y que el juez usa términos retóricos para negarle el arraigo. En esa inteligencia, el colegiado debe dar respuesta a este agravio en común, invocado por dichas defensas técnicas, porque pueden configurar una nulidad que impida ingresar a resolver el tema de fondo. Quinto, ¿en qué consiste el derecho fundamental a la debida resolución de a la debida motivación de las resoluciones judiciales? Que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 139, numeral 5. Este ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional y señala que protege al justiciable en los siguientes casos, entre otros. Solamente vamos a citar el aplicable al nuestro. A. Inexistencia de motivación o motivación aparente cuando la misma solo es aparente en el sentido que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no responde a las alegaciones de las partes procesales o cuando intenta dar un cumplimiento formal al mandato con frases sin sustento. Corresponde ahora revisar entonces en qué consiste o cómo se ha redactado la estructura de la resolución del juez Concepción Carhuancho. Y esta se compone de 8 partes. 1. Marco normativo. 2. Marco de imputación contra la presunta organización criminal y los indiciados. 3. Pretensiones procesales del representante del Ministerio Público. 4. Determinación de los temas, materia de análisis. 5. Fundamentación de la decisión judicial. Análisis del primer tema, concurrencia, suficientes elementos de convicción. 6. Análisis del segundo tema, cumplimiento del peligro procesal de los indiciados. 7. Análisis del tercer tema sobre el test de proporcionalidad. Y 8. Análisis del cuarto tema, determinación del plazo de la detención preliminar judicial. Ese es el marco que fijó el juez en su resolución. En la cuarta parte de los temas que hemos descrito, el juez se proyecta a desarrollar 4 subtemas adicionales, que son los que vienen al mandato normativo que ya hemos dado cuenta. 1. Establecer si existen plausibles elementos de convicción, que en este caso la frase que he utilizado es suficientes elementos de convicción. 2. Determinar si existe cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la actividad probatoria de los indiciados. 3. Análisis del test de proporcionalidad de la medida. Y 4. Establecer si corresponde ordenar la detención preliminar por el plazo de 10 días naturales. Estos serían los presupuestos exigidos para disponer la detención preliminar de los indiciados según la resolución del juez. 8. En el rubro de los suficientes elementos de convicción, realizado el contraste entre el contenido del requerimiento fiscal y la resolución recurrida, se advierte que existe entre ellas identidad absoluta del folio 6 al 101. Es decir,
no se valora la totalidad de los elementos de convicción que el fiscal postuló. En consecuencia, el presupuesto de la existencia de razones plausibles para considerar que la persona ha cometido un delito, requisito previsto en el artículo 261.1 del Código Procesal Penal, no tiene respuesta jurisdiccional, al no existir motivación. 9. Sobre el segundo tema, cuando analiza la cierta posibilidad de fuga realizada por cada uno de los indiciados en los casos de los recurrentes, el juez de instancia, cuando desarrolla los temas vinculados a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Erich Giovanni Mato Monge, copia literalmente, sin modificación alguna, los argumentos del fiscal. Nuevamente, no existe fundamentación judicial. Respecto a la indiciada Keiko Sofía Fujimori Gucci, el requerimiento fiscal se sustenta únicamente en los arraigos familiar y domiciliario. No obstante, el juez argumenta que la investigada no tiene trabajo conocido, es decir, incorpora el arraigo laboral pese a que no fue propuesto por la propia Fiscalía. Y ello significa que ha resuelto en función a lo que la doctrina denomina el uso del conocimiento privado del juez en la resolución judicial, y ello está prohibido, pues debe distinguirse entre el cargo y la persona del juez. Parafraseando a Picó y Junoy, en una obra del año 2007, El juez y la prueba, Barcelona, Bosch, página 24, nota 9, dice: en el ejercicio de su cargo, el juez no puede utilizar su conocimiento personal de los hechos, o dicho en otros términos, el juez solo puede resolver en función de los hechos alegados y conocidos en su condición de juez. Excepto esta variación que hemos anotado, el juez de instancia reproduce a continuación nuevamente el requerimiento fiscal: extremo de la gravedad de la pena, magnitud del daño y ausencia de actitud voluntaria de repararlo, comportamiento del imputado, pertenencia a una organización criminal, respecto de los cuales no existe valoración judicial. Respecto al investigado Augusto Mario Bedoya Cámara, según el requerimiento fiscal, no tendría arraigo familiar, empero sí tendría facilidades para abandonar el país, razón por la cual se solicitó su impedimento de salida. Ante ello, el juez sostiene que el mencionado investigado sí tiene arraigo familiar y domiciliario. Hay que precisar que el arraigo domiciliario no fue invocado por el fiscal, produciéndose otra vez el uso del conocimiento privado del juez. Adicionalmente, el requerimiento del peligro de fuga se sustenta en su comportamiento durante el procedimiento, pues realizada la diligencia de allanamiento a su domicilio, ha interpuesto quejas funcionales sin haber dejado observaciones en la diligencia. Sobre este extremo, no ha transcrito lo que el juez postuló respecto del comportamiento del imputado. En lo que continúa, reproduce nuevamente el requerimiento fiscal, los temas que ya hemos dicho: extremo de la gravedad de la pena, magnitud del daño, ausencia de actitud voluntaria de repararlo, comportamiento del imputado y pertenencia a una organización criminal. En síntesis y resumen, no existe motivación de todos estos puntos. 12. Respecto de Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, según el requerimiento fiscal, no tendría arraigo en el país y sí tendría facilidades para abandonar y permanecer oculta. El juez sostiene que sí tiene arraigo domiciliario, y otra vez, dicho arraigo no fue invocado por el fiscal, pero tendría facilidades para salir del país y permanecer oculta, sin sustentar en qué elementos apoya dicha conclusión. En lo que continúa, reproduce nuevamente el requerimiento fiscal, que ya los hemos mencionado. Lo vamos a repetir: extremo de la gravedad de la pena, magnitud del daño, ausencia de actitud voluntaria de repararlo, comportamiento del imputado y pertenencia a una organización criminal, respecto de los cuales no existe motivación. Respecto a Marisol Vallechón, según el requerimiento, el peligro de fuga se sustenta en 5 instituciones procesales según la propuesta del fiscal. Menciona: 1. Arraigo en el país del imputado. 2. Gravedad de la pena. 3. Magnitud del daño causado. 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 5. La pertenencia del imputado a una organización criminal. El juez omitió la transcripción, hay que decirlo así, del elemento 4. Es decir, recortó algún argumento que planteó la Fiscalía. Y a continuación continúa con la reproducción del requerimiento fiscal en los demás extremos. 14. El requerimiento fiscal no desarrolla el test de proporcionalidad. No obstante, el juez sí se ocupa del tema. En el extremo del tema de la derogación de la medida, el fiscal únicamente citó el artículo 264.3 del Código Procesal Penal, mientras que el juez incorpora una justificación para el plazo razonable basado en los actos de investigación que realizará el Ministerio Público, cuando el propio Ministerio Público no había sugerido esa temática. Configurándose
aquí un argumento judicial en favor de la hipótesis fiscal que dicha parte no postuló, violentando el rol del juez en el sistema acusatorio. 15. Resumiendo, el requerimiento fiscal consta de 165 folios, la resolución judicial apelada de 184 folios. Como alguna de las partes lo ha dicho, que esto es un copia y pega, tendríamos que explicar cuál es esa diferencia. El requerimiento fiscal viene acompañado de 92 tablas y 4 fotografías, las mismas que han sido exactamente replicadas en la resolución judicial. En una expresión que ya forma parte de nuestro lenguaje y propio de nuestra era informática, se ha producido un copia y pega. Incluso en el folio 12, como se podrá apreciar, la resolución reproduce incluso errores tipográficos, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, coloca como tilde o llanta Humala, y lo mismo ocurre a folio 53, donde dice Fuer Popular. Finalmente, el juez en la página 6 intitula, en su parte quinta, fundamentación de la decisión judicial, cuando en realidad solo contiene fundamentación fiscal. La sala advierte que para estos casos, en los que se adopta una resolución sin escuchar a la parte afectada, hay una exigencia en que el juez haga una motivación reforzada en estas resoluciones, precisamente porque no hay contradicción. En la detención preliminar judicial, efectivamente el juez resuelve sin que el afectado pueda oponer resistencia alguna a lo expuesto por el fiscal en su requerimiento. Y como está de por medio la afectación de un derecho fundamental como la libertad ambulatoria, este hecho, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en una prisión preventiva, donde la defensa técnica sí tiene la oportunidad de defenderse, obliga ¿a qué? A potenciar el rol del juez de la investigación preparatoria, que es un juez de garantías, para controlar a la luz de la Constitución y a la ley lo requerido. Y ello significa que debe existir una fundamentación reforzada, que implica mínimamente analizar los argumentos expuestos en el requerimiento fiscal, contrastándolos con los elementos de convicción que él mismo ha propuesto y anexados a su requerimiento. Y de ese análisis debe extraer las conclusiones que servirán de sustento a la decisión judicial. Así se desprende del mandato contenido en el artículo 123 del Código Procesal Penal. Bueno, muchos preguntarán, a la luz de la audiencia que hemos escuchado en la mañana, en el sentido que les puede parecer plausible todo lo que ha desarrollado la Fiscalía en cuanto a los suficientes elementos de convicción. Entonces, la sala también tiene que pronunciarse si es que aquí se ha producido una fundamentación por remisión. Revisada en su integridad la resolución impugnada, el juez en ninguna parte argumenta que está haciendo una fundamentación por remisión. Vale decir que está de acuerdo con lo argumentado en el requerimiento fiscal y no tiene nada más que agregar. Así lo hubiera hecho así, ello no es posible. Pues como sostiene Tomás Javier Aliste Santos en su obra publicada el año 2011, Motivación de las Resoluciones Judiciales, Madrid, Marcial Pons, página 232, a quien parafraseamos en lo pertinente, los límites de la remisión hacen que la misma no pueda ser global en la resolución remitente, porque entonces no habría justificación ad hoc de la misma. Y se entiende que la remisión opera generalmente cuando un superior cita lo argumentado por un juez inferior, pero no es usual que un juez se remita a los fundamentos del fiscal, pues ello nos llevaría a una insólita conclusión, que se resuelve el caso únicamente con lo expresado por el fiscal, señor fiscal. Ello haría innecesaria la figura del juez, y ello no se condice con el rol que se asigna al juez en el sistema acusatorio. Es dramático, pero hay que decirlo. Acerca de la nulidad. Estando a lo expresado hasta aquí, precisamos que este colegiado tiene un respeto a la idea de que la nulidad es un remedio de última ratio. Ello significa que hay que usarla en casos extremos, pues atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En todo caso, el colegiado debe responder la siguiente pregunta, que muchos estarán haciendo. ¿Se puede integrar la resolución emitida por el juez Concepción Carguancho, es decir, motivar y así subsanar lo que el juez de instancia no hizo? La respuesta es definitivamente no. Pues, si esta sala
integra, se produce. Esta integración se produciría en virtud a que el juez ha desarrollado una argumentación, la integración solo podría producirse en virtud a que el juez ha desarrollado una argumentación mínima que habilite una especie de cabecera de playa para que el juez revisor pueda seguir avanzando. A guisa de ejemplo, respecto de la suficiencia de los elementos que propone la Fiscalía, el juez no agrega ninguna idea que pueda catalogarse como motivación de la resolución. Entonces se constata que no ha satisfecho el estándar que exige la fundamentación de la detención preliminar judicial. La Sala irremediablemente no puede integrar dicha omisión. Y esta forma de decidir, señores, no es nueva. Esta Sala ya lo hizo en el precedente, expediente 23-2016-40. En esa oportunidad se sostuvo que esta posibilidad, o sea, integrar una resolución por la superior, equivaldría al pronunciamiento de un juez de instancia. Y al ser emitido por una sala de apelaciones tendría como efecto impedir que las partes perjudicadas puedan acceder a un recurso efectivo como el de apelación para hacer valer sus pretensiones impugnatorias, atentándose contra el principio a la doble instancia. Es decir, si la sala haría la integración, consagraría que el superior puede hacer íntegramente el trabajo que no hizo el juez inferior. Con relación al tema de la nulidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que la nulidad en el expediente 197-2005 PA/TC, fundamento jurídico 7, parte final, la nulidad de los actos procesales no se justifica en la simple voluntad de la ley. No admite una consideración de la nulidad por la simple nulidad, porque así se expresa o porque es la voluntad de la ley, sino porque en el establecimiento de determinadas formalidades que se observen en dichos actos procesales subyacen bienes constitucionalmente protegidos. Dichas omisiones han colocado una valla insalvable que impide a esta Sala Superior pueda pronunciarse en este incidente. Se ha producido entonces una nulidad de carácter insubsanable, artículo 150, literal D del Código Procesal Penal, y esta tiene grave trascendencia porque afecta el derecho a obtener una resolución debidamente motivada. Las consecuencias que acarrea esta declaración es la anulación de todos sus efectos hasta el momento en que se produce el vicio, artículo 154.1 del Código Procesal Penal, debiendo retrotraerse el Estado al momento en que se produjo el vicio. Esta Sala, nuevamente en respeto de sus propios precedentes, quiere dejar en claro que en casos similares, donde el juez no motiva el requerimiento fiscal, ha sancionado dicha omisión con la nulidad. Así lo hemos hecho. Entonces, como jueces, tenemos que respetar nuestros propios precedentes. Entre los más recientes, citamos la resolución número 9, de fecha 10 de septiembre de 2018. Expediente 184-2018-1, fundamento 4.7. El hecho de que en la resolución apelada, sin mayor análisis propio, se haya transcrito literalmente la fundamentación fiscal, tanto para el tema de los fundados y graves elementos de comisión, así como para el peligrosismo procesal, agrava tal situación, pues el juez no agrega absolutamente nada a la estructura narrativa del requerimiento fiscal. Tampoco hace mención a una fundamentación por remisión. Si bien es de considerar la naturaleza urgente en la que se desarrollan las medidas de coerción, no se puede soslayar el debido control jurisdiccional de las restricciones a derechos fundamentales, pues este se configura como una exigencia de interés público. 23. Este colegiado señala que el combate contra el crimen y la impunidad y la severidad en la persecución penal no puede hacerse despojándole al sistema de justicia de la superioridad moral que tiene sobre el criminal. Vale decir, despojarle de su racionalidad frente a la violencia y la arbitrariedad. Y esto se garantiza con la debida motivación de las resoluciones judiciales, que es una forma de explicarle al pueblo, que es de donde emana el poder de nosotros los jueces, las razones por las cuales adopta uno determinada decisión. Entonces, debe producirse un reenvío, es decir, la causa debe pasar a otro juez de investigación preparatoria y tiene que ser distinto, que emita nuevo pronunciamiento solo en el presente incidente. ¿Y ello por qué? Porque, como ya hemos constatado, se ha producido el empleo del conocimiento privado del juez, detectada
este aspecto, es obvio que el juez Concepción Carhuancho no puede emitir nuevamente esta resolución. Ya. Y aquí la sala hace una reflexión, sin que esto se convierta en una justificación respecto de la actuación del juez Concepción Carhuancho. La sala se pregunta, ¿puede un juez resolver un caso con abundante información como el presente en plazos de 24 o 48 horas, como ha sido establecido por el legislador, sin violentar la racionalidad de la decisión? Consideramos que no. Y en ese sentido, debemos crear un sistema que cuantifique la complejidad del expediente y en función a ella se fijen los plazos para resolver casos como el que nos ocupa. Este tema debería abordarlo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o la Sala Plena como órgano máximo de deliberación de nuestra institución. Una propuesta en esa inteligencia la hizo el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas en su libro Aportes al debate jurídico posmoderno en el año 2004 y fue propuesto a los órganos de gobierno del Poder Judicial, mas no tuvo acogida. Por el lado del Congreso, también podría darse una solución rápida con las modificatorias legales correspondientes. Mientras no se solucione este problema, seguramente se irán produciendo casos de copia y pega, o que el juez recurra a la delegación de funciones en su personal para resolver estos temas tan delicados, y este es un tema que debe abordarse en este proceso de reforma del sistema de administración de justicia. Es una consideración, es una sugerencia de este colegiado. Porque no resiste un examen constitucional exigirle a un juez que lea, entienda, sistematice, cruce datos de las partes con los elementos de convicción propuestos en casos de alta complejidad con pluralidad de indiciados en plazos brevísimos. Por eso la sala ha tenido que tomarse un prudencial receso que permita abordar con síntesis lo expuesto en la audiencia de apelación, que culminó hace 6 horas aproximadamente. Porque también hay quienes interpretan el artículo 267.2 del Código Procesal Penal, como sugieren algunos, exigiendo que la sala resuelva de inmediato y emita la resolución que corresponda. Ello significaría que el contradictorio dialéctico que se produjo en la audiencia no podría ser evaluado, pues la única manera de emitir resolución de inmediato es que los jueces vengan con la resolución hecha, lo cual es un absurdo en un sistema acusatorio que se precie de serio, por decir lo menos. Tan evidente situación la expresó un indiciado, Augusto Mario Bedoya Cámara. Y en esto hay que rescatar que las defensas materiales sí son importantes en este modelo. Expresamente dijo, ¿no? Yo soy un lector rápido, soy una persona que tiene un muy alto nivel de comprensión lectora y me hubiera sido imposible leer 2.400 páginas y en unas pocas horas dictar una orden de detención, porque esa orden de detención tiene la misma fecha que el requerimiento fiscal, minuto 49.49 de la audiencia que hemos desarrollado en la mañana. La sala advierte que no es posible acceder al registro de la hora en que se emitió la resolución, pues el incidente del cual deriva se encuentra reservado. Sin embargo, sí se puede establecer la fecha del ingreso del requerimiento al sistema judicial, y ello se produjo el 9 de octubre a las 8:49 horas, mientras que la resolución consigna la misma fecha. En todo caso, habría sido recepcionada, leída, analizada y redactada, incluso con numerosos y complejos gráficos que ya hemos detallado, firmada y trasladada para su notificación ese mismo día 9 de octubre. Esto, con los cálculos, digamos, menos optimistas, se habría producido en un lapso máximo de 15 horas. Esta resolución explica cómo se puede dar una resolución en ese término. La sentencia plenaria casatoria 1/2017 CI de fecha 11 de octubre de 2017 establece los diferentes grados de convicción que debe tener la imputación para impulsar cada etapa del proceso y específicamente para la detención preliminar judicial. Exige una sospecha simple y esta se da en una detención preliminar. Pero la sala quiere dejar expresa constancia que no está realizando un juicio de valor positivo o negativo respecto del requerimiento formulado por el
señor fiscal José Domingo Pérez, porque dadas las circunstancias anotadas, no puede hacerlo, y que debe seguirse con el ritual procesal para subsanar el vicio. En ese sentido, conforme a los precedentes de esta propia sala, una razón que abona a que no se puede mantener la privación de la libertad de los indiciados detenidos es que el nivel de imputación durante la investigación preliminar es el más incipiente. Efectos extensivos de la nulidad. Nuestro sistema recursal ha previsto, en casos de pluralidad de imputados, que la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás siempre y cuando los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. Artículo 408.1 del Código Procesal Penal. Y en este pronunciamiento, la razón que lleva a este colegiado a declarar la nulidad de la resolución apelada tiene que ver con la ausencia de motivación, que se funda en motivos no personales. Por tanto, la nulidad se irradia también a todos aquellos cuya detención preliminar judicial está dispuesta en la resolución apelada. En este caso, la Sala Superior está respetando su precedente también, contenido en la sentencia de vista 3-2017 del expediente número 260-2014-15 del día 19 de julio del 2017, en el cual se confirmó la condena de Gerson Galvez Calle, alias Caracol, y otros, confirmando su condena a 35 años de prisión. Para finalizar, citamos al maestro Luigi Ferraioli en su obra Principia Juris, Teoría del Derecho y la Democracia. Tomo 1, Teoría del Derecho. Madrid, editorial Trota, página 828. La única fuente de legitimación de las funciones de gobierno, distingue el maestro, funciones de gobierno, es decir, en este caso Ejecutivo y Congreso, es la representación política, que constituye mediación necesaria de la voluntad popular. La voluntad directa o indirecta de la mayoría de gobierno. Sin embargo, sin embargo, para Ferraioli, las funciones y las instituciones de garantía son antimayoritarias, porque deben garantizar igualmente los derechos fundamentales de todos, porque deben constatar y sancionar los actos inválidos o ilícitos de los titulares de los poderes públicos. Su fuente de legitimación no es la contingente voluntad popular, sino la voluntad popular que se expresa en la ley, y por tanto la verdad jurídica de los presupuestos de las decisiones que constituyen su ejercicio. Decisión. Por estos fundamentos, los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones, Sala Penal especializada en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, resuelven: 1. Declarar nula la resolución número 1 de fecha 9 de octubre de 2018, emitida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial por el plazo máximo de 10 días naturales contra los investigados Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámara, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Marisol Valles Chong, Eric Giovanni Mato Monge. Declarar nula por efecto extensivo de la mencionada resolución a los indiciados Ítalo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Berenice Bautista Ceremelco, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Pedro Abel Belayar Sellanos, Rafael Alejandro del Castillo Reátegui, Liulit Sánchez Bardales, Giancarlo Bertini Vivanco, Patricia Copero del Valle, Aurora de Jesús Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Guche, Augusto Mario Bedoya Cámara y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, así como de los demás indiciados que estén sufriendo detención preliminar judicial efectiva con motivo de la mencionada resolución, siempre y cuando no se haya dictado en contra de aquellos otra resolución que ordene su privación de libertad, y adicionalmente debe dejarse sin efecto las órdenes de captura vigentes que correspondan, debiendo cursarse los oficios respectivos a la autoridad
a las autoridades pertinentes para su inmediata ejecución. Disponer el pronunciamiento de nueva resolución únicamente en la presencia de incidencia por juez distinto al que suscribe la resolución apelada, para lo cual el presente cuaderno deberá ser remitido a mesa de partes de la Sala Penal Nacional a fin que bajo el criterio de selección aleatoria derive al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que corresponda para que, renovando el acto procesal anulado, emita nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y a la brevedad posible. Y en su caso, tome en cuenta el tiempo de privación de libertad de los indiciados que fueron privados de su derecho a libertad en mérito a la resolución que fue materia de apelación. Ingresar el presente cuaderno a mesa de partes de la Sala Penal Nacional, como ya se ha indicado. Y sexto, notificar al juez de la Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carguancho, con la presente resolución, a fin de que adecúe sus actuaciones ulteriores a lo expresado en la misma, especialmente en lo que concierne a la motivación de las resoluciones judiciales, bajo procedimiento de poner en conocimiento del órgano de control de la magistratura, OJMA, en caso de reiterarse la omisión detectada. Regístrese, notifíquese, ofíciese y ejecútese. Firman Samuel Calcín, Quispe Auca y la señora León Yarrago. Es la resolución que ha emitido este colegiado. En todo caso, si es que se van a hacer uso de las posturas en forma oral o lo van a reservar, el Ministerio Público, ¿cuál es su postura? Señor presidente, tenemos que hacer una evaluación dada la naturaleza de esta resolución, en donde lo que cabría es únicamente la posibilidad de un recurso extraordinario. En ese orden de ideas lo vamos a evaluar y nos reservamos. Muy bien, obviamente ya no consta preguntar a las defensas técnicas. En ese sentido, hemos culminado este incidente. No, pero... Bien, cumplimos la formalidad. Y siendo las 9:27, procedemos al cierre del registro de audio y video. Perdón. Procedemos al cierre del registro de audio y video. Que tengan muy buenas noches, pueden retirarse.